Buenos días. Bueno, siguiendo un poquito toda la línea de vídeos que hacemos en YouTube para refrescar un poquito las ideas sobre el seguimiento de los pacientes y sobre las nuevas técnicas, vamos a contaros hoy en qué consiste una vaginoplastia peritoneal y cuáles son sus cuidados posoperatorios. Concretamente, la vaginoplastia peritoneal para nosotros es el estándar ahora mismo por encima de la vaginoplastia por inversión peniana. El motivo fundamental de que esto sea así es que la vaginoplastia por inversión peniana se nos queda cortas en muchas ocasiones, ya no solo por la longitud de la piel del pene, sino porque es la que más índice de estrecheces, de pérdida de profundidad, de necesidad de dilatación tiene a largo plazo. Es decir, necesitamos dilatar muy a largo plazo y aún así hay personas que se quejan de que se va perdiendo profundidad con el tiempo, sobre todo si no se realizan las dilataciones. Estoy hablando de tiempos por encima del año o 2 años. Entonces, esto se debe fundamentalmente a que la piel cubre una parte del canal vaginal, pero no lo cubre muchas veces en profundidad. Y si lo cubre, con la dilatación vamos a dejar áreas de superficie cruenta que en algunos casos la piel crece a través de esa superficie, pero en otros desgraciadamente no. Crece un tejido de granulación, un tejido que llamamos fungoide, que es un tejido rico en linfáticos que impide que el epitelio crezca por encima y por lo tanto hace que cronifique de alguna manera la necesidad de dilatar y la pérdida de profundidad si no se realiza. Entonces, para nosotros hoy por hoy ya el estándar es la vaginoplastia peritoneal, porque lo que estamos haciendo es conectar esa parte, ese tubo exterior, con un tubo interior hecho de peritoneo, que es una membrana que hay dentro del abdomen, que nos permite aumentar la profundidad, disminuir la necesidad de dilataciones a largo plazo y disminuir el riesgo de que se pierda profundidad o de que se produzcan estrecheces en la vagina a largo plazo. Eso es la parte positiva de la vaginoplastia peritoneal y el motivo por el cual es nuestro estándar ahora mismo. ¿Qué es lo que ocurre en el posoperatorio? Bueno, el posoperatorio lo hemos simplificado mucho con la vaginoplastia peritoneal, porque en vez de quitar el tapón en el momento del alta de la paciente, lo que hacemos es que cuando se produce el alta de la paciente, que es a los 4 días generalmente, la paciente se va con el tapón vaginal y con la sonda urinaria. El motivo de dejar el tapón es que nos va a permitir que haga más presión en las paredes de la piel para que ésta se adhiera correctamente a la cavidad vaginal y los riesgos de que de alguna manera se pierda profundidad o se produzcan estrecheces, pues evidentemente disminuyen. Bien, y aquí viene la parte importante, que es, oye, a los 10 días aproximadamente, una semana, 10 días de la cirugía, vamos a quitar el tapón vaginal y vamos a quitar la sonda. La paciente lo primero que tiene que hacer es verificar que puede hacer pis por sí misma sin sonda, porque si no es así, pues habría que volver a colocar una sonda. Esto es una urgencia urinaria que se puede producir pues en una de cada 10, de cada 15, a veces de cada 20 pacientes, porque al retirar la sonda, pues les cuesta hacer pis la primera vez, se produce una retención de orina, la retención de orina hace que la vejiga se llene, que produzca dolor y es necesario volver a colocar una sonda urinaria. Normalmente eso se produce como a las 6, 8, 10 horas de haber retirado la sonda. Si esto no ocurre, que es lo normal, entonces hay que empezar con las dilataciones. La característica principal de las dilataciones es entender cómo es la anatomía de la pelvis. La pelvis es un cinturón óseo, es decir, es un hueso circular, y en la parte posterior tiene el hueso sacro. Eso es la mitad, eso es un coxal, es la mitad de una pelvis. Aquí tendríamos la otra mitad y aquí tendríamos el fémur, para que nos hagamos una idea. Esto está visto por delante. Esto es el pubis, el hueso púbico. Nos podemos tocar por delante, justo por encima de los genitales. Es un hueso que hay aquí y que forma parte del cinturón pélvico. Cuando hablamos de cinturón es porque si imaginamos aquí tenemos otro hueso sacro exactamente igual, por detrás nos faltaría el sacro, que vendría a cerrar esto que hay entre mi pulgar y el otro coxal. Es un hueso que habría aquí detrás para cerrar todo el cinturón pélvico alrededor. Pero lo importante de esto no es ese cinturón, es entender que nosotros, la vagina, la entrada a la vagina la vamos a tener aquí, y cuando nosotros entramos por delante, si vamos rectos, vamos a chocar rápidamente con el sacro. Vamos a verlo en un lateral. Esto lo estamos viendo por delante, la vagina estaría aquí, y ahora damos la vuelta, giramos esto, y vemos cómo sería visto lateralmente. Entonces, por debajo del pubis tendríamos aquí el orificio vaginal,
la entrada a la vagina, y aquí detrás tendríamos el hueso sacro, que es un hueso que cierra el cinturón pélvico. Con lo cual, si nosotros entramos por aquí delante con un dilatador, rápidamente vamos a chocar con esta parte posterior, que es el hueso sacro. Es decir, entraríamos así y chocaríamos con el hueso sacro. Y aquí detrás está el recto. Eso es la vagina, aquí detrás está el recto, que hace la curva y sube hacia el abdomen. Eso sería una persona que estaría de pie. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que si nosotros entramos con ese dilatador de esta manera y no modificamos la dirección del dilatador, tenemos riesgo de chocar con el recto y perforarlo, y en cualquier caso no vamos a poder seguir hacia arriba. Tener en cuenta que una vaginoplastia peritoneal, al final de la cirugía, conseguimos pues como unos 16-17 centímetros. Si queremos mantener eso, tenemos que hacer que el dilatador se cuele hacia arriba, porque si no aquí, el espacio que va a haber van a ser 6 centímetros escasos de profundidad. Entonces, de lo que se trata es de conseguir que el dilatador entre por aquí, lateralmente, lo vemos, y suba por esta curva hacia el abdomen. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Oye, si yo entro así, choco con el recto y con el sacro, riesgo de perforación y no voy a alcanzar la cavidad pélvica y abdominal nunca. Por lo tanto, cuando yo entro, atravieso el diafragma pélvico y rápidamente mi mano tiene que girar para ir hacia la espalda para que la punta del dilatador suba hacia el abdomen. Es una curva de casi 90 grados, es decir, entramos siempre rectos por delante, pero rápidamente nuestra mano tiene que cambiar, tiene que variar, es decir, entro de esta manera con el dilatador, pero rápidamente la mano por delante tiene que girar hacia abajo para que la punta del dilatador se dirija hacia arriba. Aquí lo estamos viendo por delante. Si yo voy hacia atrás, choco con el hueso, con el sacro y con el recto, lo puedo perforar. Y además no consigo alcanzar la profundidad que quiero alcanzar después de una vaginoplastia peritoneal. Entonces tengo que entrar, girar y subir. ¿Vale? Y para eso, por fuera, mi mano tiene que ir, una vez que yo he entrado, a bascular en el diafragma pélvico, aquí, ir para abajo y subir la punta de dentro para arriba. ¿Vale? Entonces, la mano tiene que ir casi pegada a la espalda para conseguir hacer esto. Y esto lo tengo que hacer cuando paso unos 3, 4, 5 centímetros de la entrada vaginal, hasta 6 centímetros. A partir de ahí, si yo no he basculado, yo no entraré en la cavidad pélvica. Y de eso es de lo que se trata en la vaginoplastia peritoneal, para mantener esos 16, 17 centímetros de profundidad siempre que sea posible. Siempre se pierde algún centímetro, eso es normal en todas las vaginoplastias, excepto en la colovaginoplastia. Pero en la peritoneal también se puede perder algún centímetro de profundidad. Pero lo que no tenemos que hacer es que si no hacemos esto, pues perder hasta 6 centímetros no tiene sentido. Vale, entonces es muy importante hacerlo durante las dilataciones. Un truco que siempre os cuento, cuando utilizamos los dilatadores, si durante la dilatación yo noto que tengo ganas de ir al baño, hacer deposición, hacer caca, significa que estoy presionando el recto, lo estoy haciendo mal y hay riesgo de perforación. Si yo noto esa sensación, entonces cuidado, no presionemos porque tendremos riesgo de perforación. En vez de presionar, lo que hay que hacer es bascular la mano hacia la espalda para que la punta suba y ya veréis cómo de esa manera dejáis de tener esa sensación de necesidad de ir al baño. Significa que habéis modificado la punta correctamente en el interior. Entonces, el primer dilatador, que siempre es muy finito, es muy flexible. Con esto no vais a conseguir con este dilatador variar la punta, porque es tan flexible que no lo vais a conseguir. Pero en cuanto paséis al kit de los rosas y a los otros que os damos, que son más rígidos, sí que basculando vais a conseguir que la punta se modifique y suba. Eso es muy importante. Muy bien, pues nada, aquí termina un poco el vídeo de las dilataciones, de este vídeo concretamente, y seguiremos dando esta información.